Durante mucho tiempo creí que cambiar mi vida requería un esfuerzo externo titánico. Me convencí de que debía ajustar conductas, corregir hábitos, modificar relaciones, controlar impulsos, domar pensamientos, como si la mente fuera una bestia que había que domar a la fuerza. Pero jamás me detuve a mirar quién era el que observaba todo eso. ¿Quién era el que se esforzaba tanto? ¿Quién era el que deseaba el cambio? No era mi cuerpo, no eran mis pensamientos, era mi conciencia, era eso que sabe que está vivo. Y ahí, en ese punto quieto e invisible, supe que el cambio real nunca es hacia afuera, que la verdadera transformación sucede en silencio, en el fondo invisible donde todo nace. Porque lo que llamamos mentalidad no es más que una costumbre de asumir ciertos estados, una repetición interna de ideas que aceptamos como reales sin cuestionarlas jamás. La programación mental no es un hechizo, es una repetición de identidad. Es un eco que resonó tantas veces que terminó pareciendo tu voz interior. Te dijeron que eras débil y lo asumiste. Te dijeron que tenías que esforzarte para lograr algo y lo aceptaste como regla universal. Te dijeron que tus deseos eran fantasías y lo grabaste como ley. Pero nada de eso fue tuyo, hasta que lo hiciste tuyo, hasta que lo sentiste como cierto, hasta que lo adoptaste como yo soy. Y justo ahí, en ese espacio donde decidiste sin saber, también podés decidir de nuevo. Porque nadie puede reprogramar tu mente desde afuera. Solo vos, desde el centro de tu conciencia, podés elegir un nuevo patrón, una nueva certeza, un nuevo estado. Reprogramar tu mentalidad no es repetir frases frente al espejo, no es hacer afirmaciones sin alma, es morir al viejo yo y asumir con absoluta convicción al nuevo ser que sabes que sos. Y eso se siente, no se razona, se asume, no se duda, porque todo en tu mundo responde a ese estado interno, a esa sensación de esto ya soy, de esto ya es real para mí. Y cuanto más lo sentís, más se afianza en tu realidad. Así de simple, así de poderoso, así de poderoso. Una mentalidad no se cambia luchando contra lo que ya está, sino soltando por completo la identidad que lo sostiene. No necesitas pelear contra tus pensamientos negativos ni batallar con tus emociones. Lo que necesitas es encarnar una nueva sensación del ser, un nuevo estado interior tan vivo, tan presente, tan familiar, que lo anterior simplemente se desvanezca por falta de alimento. Porque todo lo que alguna vez creíste de vos se sostuvo gracias a la atención constante. Le diste tu energía, le diste tu fe, le diste tu yo soy, y eso fue lo que lo mantuvo vivo. Pero ahora sabes que podés retirar tu conciencia de ese viejo yo y posarla suavemente sobre lo que sí deseas experimentar. Y cuando eso sucede, algo cambia, no afuera, sino en vos. Algo se suelta, algo se transforma, como si el mundo comenzara a inclinarse hacia esa nueva imagen que sostenés con firmeza dentro tuyo. Reprogramar tu mentalidad es un acto de profunda fidelidad interior, no hacia el mundo, no hacia lo que ves, sino hacia lo que sabes que es verdadero en tu imaginación. Porque el mundo siempre va detrás de lo que ya fue asumido dentro,
Si querés cambiar lo que ves, no lo confrontes, no lo niegues, no lo critiques. Cerrá los ojos y asumí otra cosa, sentí otra cosa, habita otra cosa. No lo hagas para cambiar el mundo, hacelo porque sabes que ya es real, aunque nadie más lo vea. Hacelo como quien honra una promesa interna, como quien recuerda algo que había olvidado, como quien despierta de un sueño que ya no le pertenece. Y cuando lo haces, cuando te sostenes en ese estado nuevo con la fe de quien ya no necesita pruebas externas, todo en vos comienza a moverse distinto, pensás distinto, reaccionás distinto, caminás con otra energía, tomás decisiones diferentes, y es entonces, solo entonces, cuando el mundo empieza a reflejar ese cambio sin que hayas movido una sola pieza allá afuera. Porque todo lo visible no es más que una sombra de lo que primero fue sentido como real en el interior. A tu mente no le importa si algo es verdad o no. Solo le importa lo que repetís con suficiente convicción. Por eso, no importa cuántas veces fracasaste antes, ni lo que otros digan de vos, ni siquiera lo que ahora mismo parezca estar mal. Tu vida no se transforma con lógica, se transforma con certeza. Cuando cambias tu concepto de vos, todo lo demás empieza a adaptarse. El entorno se dobla ante tu nueva identidad. Pero esa identidad no se fuerza, se asume, se encarna, se convierte en tu manera de ser sin necesidad de pruebas externas. Y eso es lo que más le cuesta a quien aún vive hipnotizado por las apariencias. Porque la mente vieja quiere seguridades, quiere garantías, quiere que la nueva vida le llegue primero para recién entonces cambiar cómo se siente. Pero esa no es la forma, esa no es la ley. Reprogramar tu mentalidad es ser fiel a una nueva idea de vos, incluso cuando nadie más lo sea. Es sentarte en silencio y sentir que ya lo tenés, que ya lo sos, que ya estás allí, aunque todo afuera grite lo contrario. Es un acto de intimidad con tu ser más profundo. No es lucha, no es esfuerzo, es dirección, es intención sostenida. Y cuando ese hábito interior se vuelve más natural que tus viejas dudas, entonces empieza la verdadera reprogramación. La vida ya no te ocurre, se refleja. Los mismos lugares donde antes había escasez, ahora florecen. Los mismos vínculos que antes te herían, ahora se transforman o se disuelven sin dolor. Porque tu mundo siempre te da la razón. Y cuando esa razón cambia, el mundo obedece. Esto no es magia, es ley, y opera sin fallos. El problema es que hemos usado esa ley sin saberlo, creando desde el miedo, desde el rechazo, desde la costumbre de no creernos suficientes. Por eso reprogramar la mente no es aprender algo nuevo, sino desaprender lo falso. Es descubrir que el poder nunca estuvo afuera, que nunca fuiste víctima, que todo lo que te pasó fue solo una confirmación de lo que creías que merecías. Pero ahora lo sabés, y cuando sabés, ya no podés desaber. Ahora podés elegir, podés decidir qué versión de vos alimentar, y con eso cambiarlo todo. Hay una voz en tu interior que ya lo sabe, una voz que nunca dudó, que no necesita pruebas, que no se compara, que simplemente afirma.
Esa voz es la que hablaba cuando eras niñe, cuando jugabas a ser astronauta, reina, héroe o sabio. Esa voz era libre. No le importaba si eso era posible. No conocía límites. No pedía permiso para imaginar. Pero con el tiempo aprendiste a dudar de ella. Aprendiste a llamarla fantasía, locura, inmadurez. Y en su lugar adoptaste una voz más baja, más razonable, más segura. Esa voz te prometía protección, estabilidad, realismo. Pero con ese realismo también vino el estancamiento, el olvido, el silencio de tus verdaderos deseos. Reprogramar tu mentalidad es volver a esa primera voz, no para vivir en la fantasía, sino para crear desde la verdad. Porque la única verdad que tiene poder es la que asumes como tuya. Y si asumes que sos pequeño, eso serás. Si asumes que no puedes, no podrás. No porque el mundo te lo impida, sino porque la vida obedece al guión que dictás desde dentro. Esa es la raíz de todo cambio, dejar de ser víctima del guión viejo y comenzar a escribir uno nuevo. No con la mente apurada que quiere resultados instantáneos, sino con la paciencia del alma, que ya sabe que el cambio es inevitable cuando hay decisión. Y si hay algo que transforma de verdad tu mente, es la persistencia, no la perfección. No necesitas estar en un estado ideal para asumir una nueva versión de vos. Solo necesitas volver una y otra vez a ese sentimiento, a ese estado donde todo ya es, aunque lo hayas olvidado por un momento, aunque te hayas distraído con lo externo. Siempre puedes volver, siempre, porque ese estado no está en otro lugar, está en vos. Y cuanto más lo habites, más lo vas a reconocer como tu hogar natural. Esa es la clave. No luchar contra el viejo tú, sino habitar plenamente al nuevo. El error más común al intentar reprogramar la mente es creer que se trata de repetir frases sin alma, afirmaciones vacías o adoptar una actitud positiva superficial que apenas toca la superficie de tu mundo interior. Pero esto no es maquillaje mental, no estás adornando pensamientos, estás sustituyendo estructuras invisibles. Estás desmantelando templos antiguos, construidos con miedo, con creencias heredadas, con experiencias no cuestionadas. Y en su lugar estás levantando un nuevo hogar interno desde la certeza. Y esa certeza no viene del mundo externo, viene del momento en que decidís sentir lo real antes de que lo sea en la forma. No hay nada más poderoso que ese instante en el que te atreves a pensar diferente. No importa cuán oscura haya sido tu historia, no importa cuántas veces hayas fracasado. Cuando asumís una nueva idea con convicción, el universo empieza a reordenarse. Es sutil al principio, casi imperceptible. Una oportunidad inesperada, una conversación casual, un encuentro que parece casual. Pero no es casualidad, es reflejo, es confirmación. Y cuantas más veces lo reafirmás, más lo solidificás en tu mente, y más empieza a convertirse en tu atmósfera emocional. La mente vieja siempre va a intentar regresar, siempre va a recordarte el por qué no podés, el por qué no sos suficiente. Pero esa voz ya no tiene el control si dejas de alimentarla. No tenés que pelear con ella, solo tenés que ignorarla. Porque reprogramar no es luchar, es reemplazar.
Y cada vez que te sentís como si ya fueras la persona que deseas ser, estás tallando un nuevo surco en tu conciencia, uno que se vuelve más profundo con cada repetición emocional, uno que, tarde o temprano, se convierte en el camino por el cual todo tu mundo comienza a moverse. Tu mentalidad no se transforma de un día para otro, pero sí puede cambiar en un instante. Ese instante en el que elegís no reaccionar como siempre. Ese momento en el que, en vez de quejarte, agradeces. En vez de dudar, asumís. En vez de repetir la vieja historia, la soltás y empezás a vivir desde otra versión de vos. Eso es lo que reprograma, no las palabras vacías, sino las elecciones conscientes. Y lo más mágico es que no necesitas que nadie te dé permiso, solo necesitas decidirlo internamente. Porque no se trata de que la vida te muestre primero para que creas, se trata de creer primero y ver después. ¿Querés ver una prueba inmediata de tu cambio? Observa cómo cambia tu diálogo interior, cómo empezás a hablarte con más amor, con más firmeza, con más verdad. Y lo que antes parecía imposible empieza a parecer natural. Porque una nueva mentalidad no solo cambia cómo pensás, cambia cómo percibís la realidad. Lo que antes era problema, ahora es pista. Lo que antes dolía, ahora impulsa. Lo que antes era carencia, ahora es espacio disponible para la abundancia. Todo eso ocurre cuando dejas de identificarte con el personaje herido y empezás a habitar la conciencia de quien ya ha despertado. No necesitas tenerlo todo resuelto para pensar como si ya fueras quien deseas ser. No necesitas tener todo claro para tomar la decisión de elegir pensamientos que te eleven. Vos sos la causa, vos sos la raíz. Y cada vez que elegís ver desde el deseo cumplido en lugar de desde la necesidad, estás acelerando tu transformación. No esperes sentirte listo, no esperes que la mente racional te apruebe. La mente vieja jamás validará lo nuevo, porque lo nuevo amenaza su control. Por eso tenés que elegir, incluso cuando no hay evidencia, incluso cuando parece que nada cambia, porque lo estás haciendo. Cada nueva elección interna está labrando la ruta invisible hacia una realidad completamente distinta. Muchos creen que reprogramar la mente es un proceso complicado, lleno de pasos, afirmaciones y rituales, pero en su esencia más pura es algo mucho más simple. Se trata de sentir diferente. Porque podés repetir 1000 veces una afirmación, pero si seguís sintiendo lo mismo, nada cambia. Es el sentir lo que transforma. El pensamiento puede abrir la puerta, pero es la emoción quien la cruza. Y cuando sentís como si ya fueras, como si ya tuvieras, como si ya vivieras eso que deseas, tu mente no puede resistirse. Tiene que adaptarse, tiene que obedecer. Tu subconsciente, ese guardián de tus programas más arraigados, no entiende argumentos, no necesita que le expliques, solo responde a lo que sentís de forma persistente. Por eso, si cada día elegís sentir desde el estado deseado, aunque al principio parezca un acto de fe ciega, llegará el momento en que se convierta en tu estado natural. Y cuando eso sucede, el cambio ya está hecho, porque ya no estás actuando desde el deseo, sino desde el cumplimiento. No se trata de forzarte a pensar positivo, ni de negar lo que te duele.
Se trata de dejar de vivir desde el dolor como identidad, dejar de hacer del pasado tu bandera y empezar a imaginarte distinto, habitar otra visión, atreverte a soñar con tanto detalle, con tanta emoción, que lo viejo pierda fuerza y lo nuevo se sienta inevitable. Eso es reprogramar, no desde la lucha, sino desde la asunción. Y entonces ocurre algo maravilloso. Los hábitos cambian sin que los forces. Las decisiones se alinean solas. La vida se reorganiza. Porque vos ya no estás esperando a que las cosas cambien para cambiar vos. Vos ya cambiaste. Y como cambiaste por dentro, todo a tu alrededor empieza a reflejar esa nueva programación. No porque seas afortunado, sino porque te hiciste consciente. Tu mundo externo no es más que un espejo sin juicio. Refleja con precisión quirúrgica lo que asumís como cierto. No le importa si eso que crees te beneficia o te destruye, si te eleva o te limita. Simplemente lo reproduce. Por eso, la reprogramación real no ocurre con esfuerzo mental, sino con una decisión silenciosa. Ya no le doy más poder a esa imagen rota de mí. Ya no repito esa historia vieja. Ya no cargo con una identidad heredada que no me pertenece. Me reconozco ahora como el ser que elijo ser. Y esa elección tiene consecuencias. Cuando esa nueva imagen interna se vuelve más vívida que la anterior, cuando empezás a caminar, hablar y pensar desde esa nueva posición, la vida se rinde ante tu certeza, porque ya no estás actuando como quien busca, sino como quien ya encontró. Tu mentalidad ya no se aferra a lo que fue, sino que se mueve en sintonía con lo que estás asumiendo. Y esa coherencia interna es magnética, atrae, transforma, despeja. Al principio puede parecer un juego, un simulacro, como si estuvieras fingiendo. Pero si persistís, si cada vez que te asalten las dudas volvés a habitar esa visión con más detalle, con más emoción, con más entrega, entonces tu mente cede. Y lo que parecía un acto de imaginación se convierte en tu nueva estructura. Ya no tenés que convencerte, lo sentís como real. Y eso es todo lo que importa, porque el subconsciente nunca cuestiona tu lógica, solo acepta lo que repetís con emoción. Por eso, si querés reprogramarte de verdad, deja de preguntarte cómo y empezá a vivir cómo. No busques pruebas, sé la prueba. No esperes el cambio, encarnalo. No te pierdas en teorías, sentilo como hecho. Porque mientras sigas buscando señales afuera, seguirás siendo el reflejo de una mente que duda. Pero cuando te transformas en la señal, el mundo se arrodilla ante tu decisión. Reprogramar tu mentalidad es en esencia reconfigurar el latido interno que da vida a tus pensamientos. No es un proceso externo, ni algo que dependa del esfuerzo consciente diario. Es un arte sutil que sucede cuando tu imaginación se convierte en la voz más clara dentro de ti. Cuando esa voz se alza con convicción, domina la sinfonía interna y hace que cada fibra de tu ser se alinee con esa nueva frecuencia.
No es la fuerza de la voluntad que todo lo vence, sino la persistencia silenciosa de un estado asumido que no admite dudas. Imaginad por un momento que tus pensamientos son semillas. Cada una contiene el poder de germinar en la tierra fértil de tu conciencia. Pero no todas esas semillas son iguales. Unas crecen en la sombra, débiles y temerosas, mientras que otras brotan robustas y luminosas. La diferencia no está en la semilla misma, sino en el terreno donde la plantas. Tu mentalidad es ese terreno. Puede ser árido y cerrado o fértil y abierto. La reprogramación implica transformar ese suelo, dejar caer luz donde antes reinaba la oscuridad. Este cambio comienza cuando elegís sostener un pensamiento nuevo con tanto amor y detalle que se siente más real que cualquier recuerdo. Ya no es solo una idea, es una experiencia viva que colorea cada instante. Cuando repetís este acto interno con fe inquebrantable, la mente vieja no puede resistirse. Se disuelve como niebla al sol. No hay necesidad de pelear con ella, ni de demostrarle nada. Solo dejas que el nuevo hábito mental se convierta en tu hogar. Allí donde descansas, allí donde tu mente regresa una y otra vez. Es un proceso silencioso, íntimo y a menudo invisible para quienes te rodean, pero su impacto es contundente. Porque cuando tu mentalidad cambia, cambian tus emociones, tus decisiones y en última instancia tus acciones. Y ese cambio reverbera en el mundo exterior, reflejando la nueva imagen que te has permitido crear. Así, la reprogramación no es un destino, sino una danza constante entre tu interior y tu manifestación. Un camino que se transita con paciencia, amor propio y la certeza absoluta de que el poder para cambiar está en tus manos. Cuando comprendes que tu mentalidad es moldeable, que no está fija ni grabada en piedra, se abre ante ti un mundo de posibilidades infinitas. No sos víctima de pensamientos heredados ni de patrones que parecían imposibles de cambiar. Cada creencia limitante es simplemente una historia que has repetido tantas veces que la has aceptado como verdad. Pero, ¿y si esa historia es solo un disfraz que cubre la verdad esencial de tu ser? ¿Y si esa verdad es que podés escribirla de nuevo, desde el principio, con la pluma de tu imaginación? Imagina que podés entrar en la escena de tu propia mente como un director que decide qué escenas se quedan y cuáles se eliminan. Podés decidir qué pensamientos alimentás y cuáles dejás ir como hojas al viento. En lugar de luchar contra la mente, la convidás a bailar contigo en un nuevo ritmo. Esa danza consciente se vuelve el terreno donde la reprogramación ocurre naturalmente. No es necesario un esfuerzo agotador ni una disciplina rígida. Es una invitación a la coherencia interior, a la repetición amorosa de un estado deseado. La clave está en el sentimiento, porque no basta con pensar en un nuevo pensamiento si no lo sentís como real. El sentimiento es el lenguaje del alma, la chispa que convierte la idea en existencia. Por eso, cuando trabajás en reprogramar tu mentalidad, tenés que entregarte a la experiencia emocional como si ya fueras esa versión renovada de vos mismo. Si te encontrás dudando, no le des fuerza a la duda. Volvé siempre al sentimiento profundo, al núcleo de esa verdad nueva que elegiste abrazar.
Este proceso puede parecer invisible al principio, y muchas veces lo es, porque el cambio más poderoso sucede en el silencio interior. Pero cada pequeño cambio es un paso gigante hacia la vida que mereces. Recordá que la mente es un reflejo de lo que sostienes con amor y atención. Al reprogramarla, estás reescribiendo el guión de tu existencia, y desde ahí cualquier cosa es posible. Hay un poder invisible en la repetición consciente que pocos descubren, porque muchos confunden la reprogramación mental con la simple repetición mecánica de afirmaciones sin alma. Pero el verdadero cambio no reside en palabras vacías, sino en la intención profunda que las anima, en la vivencia interna que las acompaña. Cuando repetís con amor y convicción una imagen o sentimiento, estás grabando en la mente un nuevo camino, un sendero por donde la conciencia se mueve con naturalidad y sin resistencia. No se trata de forzar la mente ni de reprimir pensamientos que considerás negativos. Más bien, es como guiar un río para que fluya hacia donde deseas, sin bloquear su curso, sino dándole la forma adecuada para que su corriente sea armoniosa y poderosa. La mente, cuando la reprogramas, se vuelve aliada, no enemiga. Empieza a reflejar en tus días la nueva realidad que creaste desde adentro, porque ella responde a la frecuencia que le entregas. El ambiente que te rodea también cambia sutilmente a medida que tu mentalidad se transforma. Personas, oportunidades y situaciones que antes parecían lejanas o imposibles empiezan a acercarse. No porque el mundo haya cambiado en sí, sino porque vos estás viendo desde un lugar diferente, y ese lugar es el imán que atrae lo que antes parecía un sueño. Todo comienza dentro y se manifiesta fuera como un eco fiel de tu nueva conciencia. Así, la reprogramación no es un acto aislado, sino un estilo de vida. Cada pensamiento que elegís, cada sentimiento que permitís, es una oportunidad para reforzar la nueva mentalidad que te lleva hacia tus deseos. Y con paciencia y persistencia amorosa, te conviertes en el arquitecto consciente de tu propio destino, construyendo con cada instante la vida que hasta ahora solo habías imaginado. Reprogramar tu mentalidad no es un proceso lineal ni rápido. Es una danza sutil entre la conciencia y el deseo, entre lo que sos y lo que elegís ser. Cada día te ofrece la posibilidad de soltar viejas creencias que te limitan y reemplazarlas por verdades que te empoderan. No importa cuántas veces te hayas sentido atrapado en patrones repetitivos o en pensamientos que parecen inquebrantables. La mente humana es moldeable, flexible, y cuando la guías con intención clara y amorosa, puede transformarse en tu mejor aliada. Es fundamental que entiendas que reprogramar no significa negar lo que sentís en este momento, sino reconocerlo y decidir conscientemente hacia dónde querés dirigir tu atención. La atención es la llave maestra, donde la diriges, ahí crece la realidad. Cuando te enfocas en el estado mental que deseas, aunque aún no sea evidente en el mundo físico, empezás a cambiar la vibración interna que atraerá ese mismo estado a tu vida. Practicar la reprogramación implica también darte permiso para imaginarte en el nuevo estado, para sentir como si ya fueras la persona que anhelás ser, para vivir en la emoción que acompañaría tu deseo cumplido.
No es un juego de la mente, sino una experiencia viva dentro de vos. Esta experiencia es el terreno fértil donde germinan las semillas del cambio y donde la realidad exterior empieza a reflejar ese cambio con precisión. Con paciencia, constancia y entrega, notarás que poco a poco los pensamientos que antes dominaban tu mente se vuelven cada vez más suaves, menos frecuentes, y en su lugar surge una nueva narrativa interna, llena de posibilidades y confianza. Así, la reprogramación mental se convierte en un acto de amor hacia vos mismo, una declaración silenciosa pero poderosa de que mereces vivir desde una conciencia elevada en armonía con tus deseos más profundos. La mente, cuando se reprograma con intención clara, se vuelve un espejo fiel de tu mundo interior. Todo pensamiento que sembrás, toda emoción que elegís sentir, actúa como un imán que atrae circunstancias acordes a esa frecuencia. Por eso, cambiar tu mentalidad no es solo un acto mental, sino un compromiso con la totalidad de tu ser. La reprogramación implica un cambio profundo, que no solo modifica tus ideas, sino que reconfigura tu experiencia cotidiana, tus reacciones, tus hábitos y la forma en que te relacionas con el mundo. Es necesario entender que este proceso no requiere un esfuerzo frenético ni forzado. Al contrario, la clave está en la suavidad y en la repetición constante. La mente humana responde mejor a mensajes repetidos y sentidos con convicción. Por eso, crear afirmaciones auténticas, visualizar con detalle y sentir con sinceridad son pasos indispensables para que la nueva mentalidad arraigue y se convierta en tu realidad. No es un cambio instantáneo en el mundo externo, sino una transformación interna que, con el tiempo, se manifestará sin lugar a dudas. También es importante dejar de resistir las dudas o pensamientos negativos que puedan surgir, porque forman parte del proceso de limpieza mental. En lugar de pelear contra ellos, observa con amor y sin juicio, y gentilmente volvé tu foco hacia la nueva verdad que estás construyendo. Esa persistencia suave es la que reprograma tu mente, deshace viejos patrones y abre el camino para que la vida que deseas emerja con naturalidad. La reprogramación de tu mentalidad es, en definitiva, un acto de creación consciente. Te invita a tomar la responsabilidad de tus pensamientos y a convertirte en el arquitecto activo de tu mundo interno. Desde ese lugar, todo cambio externo es posible y inevitable, porque cuando tu mente se alinea con lo que verdaderamente querés, el universo no puede sino reflejar esa armonía en cada aspecto de tu vida. Cuando realmente comprendes que tu mentalidad es la raíz de todo lo que experimentas, se abre ante ti una puerta hacia una libertad inmensa. Ya no sos víctima de las circunstancias, ni estás a merced de viejas creencias que te limitan. En cambio, te conviertes en el soberano absoluto de tu realidad, porque desde tu mente reprogramada dictas la ley que gobierna tu mundo. Cada pensamiento sostenido con sentimiento se convierte en un decreto silencioso que moviliza energías poderosas capaces de moldear el futuro.
Este cambio no es un acto de voluntad superficial, sino una entrega profunda a la verdad de que lo que sos y lo que pensás crea el espejo que devolvés al mundo. Es aquí donde la práctica constante de asumir la realidad deseada con emoción auténtica se vuelve indispensable. No basta con pensar o imaginar, hay que sentirlo como un hecho consumado, como si ya estuviera aquí, porque ese sentimiento activa la vibración que atrae y materializa lo que buscas. Mientras más te sumerjas en esta experiencia interna de asunción, menos espacio quedará para las dudas, los miedos o las resistencias. La nueva programación se instala en el silencio de tu conciencia y se expresa en cada acción, en cada palabra y en cada instante vivido. La mente cambia no por azar, sino porque la energía que emana de tu convicción transforma tu percepción y con ella toda tu existencia. Este es el verdadero arte de reprogramar la mentalidad, vivir desde la certeza interior que tu mundo es un reflejo de tu estado mental y emocional. Así, cada día se convierte en una oportunidad para renovar esa certeza, para afinar la sintonía con lo que querés ser y tener. Y al hacerlo, la realidad externa no puede evitar responder a esa melodía con exactitud. Comprender y aplicar la reprogramación mental es la llave que abre la puerta a un nuevo mundo, donde vos sos el creador absoluto de tu experiencia. No es magia externa ni casualidad, es la alineación profunda entre lo que asumís internamente y lo que permitís manifestar afuera. La mente, cuando es entrenada con intención y emoción, se convierte en un campo fértil donde germinan los sueños más audaces. No permitas que los viejos patrones se afiancen como excusas para no avanzar. En cada instante tenés la oportunidad de rediseñar tu pensamiento, de elegir conscientemente qué realidad querés vivir. Porque el poder de cambiar tu mundo está en tu mano, en tu mente y en tu corazón. Reprogramar tu mentalidad no es un acto de esfuerzo externo, sino un acto de fe interior que da vida a lo invisible. Al asimilar que sos el arquitecto de tu destino, toda duda se disuelve y la certeza se convierte en tu única compañía. Ese estado de convicción no solo transforma tu mente, sino que también altera la materia de tu entorno, haciendo que lo imposible se haga posible. Por eso, más que buscar afuera, volcate hacia adentro y cultiva esa nueva mentalidad que te impulsa a crear sin límites. Finalmente, el milagro no es encontrar fórmulas ni métodos complejos, sino vivir con la conciencia de que todo ya está dentro de vos, listo para ser despertado. Solo hace falta que asumas con todo tu ser que la realidad que deseas es ya un hecho y dejar que esa verdad gobierne cada pensamiento y sentimiento. En ese momento, reprogramar tu mentalidad deja de ser una tarea y se vuelve un estilo de vida, la vía segura hacia la manifestación real y consciente.